Espíritu Santo da vida, ¿qué? ¿Temporal o eterna? Eterna, ¿me entiende? Entonces, si usted y yo queremos estar seguros, cuando cerremos los ojos hoy, si es hoy que nos tocara partir, tenemos que estar seguros que tenemos que tener ¿a quién? Al Espíritu Santo para poder tener ¿qué? Vida eterna con Cristo. Mire que eso está, la sabiduría de Dios es tan impresionante. El Espíritu es el que da vida. Y es muy claro, la carne ¿para qué? Para nada aprovecha. Y uno aquí en la tierra, ¿por qué es lo que más se preocupa? Perdóneme, sea sincero, ¿cómo me visto? ¿Qué pantalón me pongo? ¿Qué zapato? Yo no digo que está mal, está bien, ¿me entiende? ¿Cómo me maquillo y todo? Nos preocupamos y usted se preocupa todas las semanas por ver cómo se ve, ¿sí o no es así? Y si lo invitan a una reunión, eso es un problema. Pues si son las mujeres, tiene que ir a que les arreglen las uñas, a que las maquillen y casi todas tienen la tendencia a ir a comprar una blusa porque tienen una reunión nueva. Pero no se preocupan por su vida espiritual, ¿me entiende? La enseñanza que te quiero dar es sencilla, que nosotros tenemos los cables volteados. Nos preocupamos mucho por lo natural, pero no nos ocupamos por lo más importante, por lo espiritual. Recuerde que el espíritu es el que da, ¿qué? Vida. ¿Y la carne para qué aprovecha? Para nada. ¿Y qué más dijo Jesús? Y las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. ¡Wow! O sea que las palabras que están en la Biblia, las palabras que están escritas, no es un libro. Aquí en la Biblia es la palabra de Dios, es Dios mismo. Dice, las palabras que yo les hablo, las palabras que ustedes leen, son espíritu y son increíble. Entonces cuando usted y yo cogemos la Biblia, no estamos leyendo un libro. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son ¿qué? Vida, vida. Y ahora yo le hago una pregunta, ¿usted se quiere morir? No, queremos estar vivos. Y aquí Jesús está hablando, cuando morimos tenemos que tener vida eterna en Cristo. Entonces lo está muy claro diciendo, las palabras que yo les he dado están llenas de espíritu y están llenas de vida y son dadas solo por el Espíritu Santo. ¿Quién es el único que nos puede dar ese poder? El Espíritu. Dígale a su vecino, solo el Espíritu Santo te da vida. Mire, tremendo. La sangre de Cristo nos lava. Jesús pagó por los pecados, pero el que da vida, ¿quién es? El Espíritu. ¿Por qué Jesús fue tan precavido y dijo, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellado para el día de la redención, para el día que mueras? Entonces, ¿qué es lo que usted y yo más tenemos que tener cuidado? De contristar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Así que este mensaje que usted está escuchando hoy es lo que Dios nos acaba. Este mensaje está lleno de espíritu y de ¿qué? Y de vida. Claro, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios. Y claro, porque ¿quién dijo eso? Eso no lo dijo Pablo ni Moisés, sino Jesús. Entonces, para que vamos poniéndonos en orden, tenemos que tener claro que la palabra de Dios es espíritu. Empecemos por ahí, es que espíritu y tiene poder. Diga conmigo, y tiene poder. ¿Me entiende? La palabra de Dios es espíritu y es el único que tiene el poder. Yo le hago una pregunta, cuando uno va en un carro, hay veces cuando yo voy deportivo voy y me dicen los muchachos, abuelo, anda, porque voy despacio. Pero uno, ¿qué le mete? El acelerador, ya, y eso vuela, ¿correcto? Pues quiero explicártelo espiritualmente. El Espíritu Santo es el que tiene el poder
de acelerarnos espiritualmente. Amén. ¿De qué? De acelerarnos, de ponernos fuego, más pasión por Dios, de acelerarnos espiritualmente, de hacernos ágiles. ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero ser acelerado espiritualmente? ¿Para qué yo quiero la agilidad del espíritu? Sencillo. Para que se haga real en mi vida lo que yo necesito. Amén. ¿Usted necesita algo? ¿Alguien necesita algo? Lo que usted necesite, el Espíritu Santo es el que te da el poder de acelerar tu vida espiritual para lograr ese milagro que necesitas, para que se haga real, para que lo que necesitas llegue a tus manos, y solo lo da el Espíritu Santo a través de ¿qué? De su palabra. La palabra de Dios es la que tiene el poder de formar una fuerza espiritual dentro de nuestro corazón. La palabra de Dios es la que tiene ¿qué? El poder de formar ¿qué? Una fuerza espiritual. Cuando usted alza pesas, ¿no ha visto que los que alzan pesas lo primero que empiezan a usar es una camisilla corta, ¿no? Con mangas así recortadas, o como mi nieto aquí se sube la manga. ¿Sí o no es así? Para mostrar que están musculosos. Pues en el mundo espiritual, cuando tú te metes en la palabra, el Espíritu Santo es el que tiene el poder de hacerte un hombre hábil en el mundo sobrenatural de Dios. Es el único que puede hacer desarrollar dentro de nosotros una fuerza espiritual que se llama unción. Diga conmigo, unción. Dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Unción es poder de Dios. ¿Dónde la desarrolla? En el corazón. ¿Dónde? Y el corazón del hombre es el mismo espíritu del hombre. Entonces aquí Jesús nos dice, y las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Y dado que la palabra de Dios es espíritu y es vida, tiene el poder y la habilidad de desarrollar en nosotros una nueva fuerza espiritual. ¿Una nueva qué? Fuerza espiritual. Desarrollar en nosotros una nueva fuerza espiritual. Yo la necesito. ¿Quiénes la necesitan? Yo la necesito. Necesitamos ser más fuertes que espirituales. No de boca, no de palabras, sino espiritualmente. Y eso lo puede colocar el Espíritu Santo solo dentro de nuestro corazón. Solo. Y eso para lograrlo, ¿cómo lo logro? Porque es que hay un problema. O no sé. Hay mucha gente que le fascina escuchar un predicador y otro, y yo no lo veo malo. Eso está bien. Yo también escucho otros predicadores. Eso no tiene nada de raro. Nos fijamos mucho escuchar a los hombres de Dios, a los generales de Dios predicar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eso está bien de escucharlos. Lo que pasa es que lo que nosotros no hacemos es que no nos enfocamos cuando leemos la Biblia. ¿Me entiende? Tú lees la Biblia y a veces la coge el Salmo. Vamos a leer el Salmito 91. Sí. El Salmo 91. ¿Y cuál otro salmo es que leemos mucho? Dígame, no se me haga. El 23, sí, el Señor es mi pastor y nada me falta. ¿Y el 91 cómo es que es? Y el que habita, y eso es todo, ¿me entiende? No, Dios lo que quiere es que nosotros nos enfoquemos a leer la Biblia. Yo volví a leer, ahora que terminé el ayuno,
estaba leyendo la Biblia todo el Nuevo Testamento y yo me quedé impresionado. Y a pesar de que la he leído tantas veces. Y volví a leer Romanos, Gálatas, Efesios, Corintios, Segunda de Corintios, Tercera de Corintios, voy por Tesalonicenses y uno se asombra. Uno se pone a leer y se asombra. Y eso que yo la he leído más de una, dos, tres o cuatro veces. Entonces, yo le digo, lea la Biblia y enfóquese. ¿Qué noté? Cuando tú lees la Biblia con atención y te enfocas, ¿qué te vas a dar cuenta? Te vas a dar cuenta que la fe llega de una manera espontánea. De pronto te vas a dar cuenta que tienes fe y no sabías cómo, solo porque has estado leyendo la Biblia con atención. Cuando la lees con pasión, no como leer un libro, no, con pasión. Entonces, cuando lees la Biblia con ganas, con gusto, con pasión, eso va formando músculos espirituales. Diga conmigo, músculos espirituales. Y esos músculos espirituales van a formar algo dentro de tu corazón. Un poder llamado fe. Diga, poder llamado fe. Vamos a tener tanta fe que se puede hacer realidad lo que dice la Biblia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, si se forma eso en nuestro corazón, le hago una pregunta. Usted tiene que estar seguro que lo que está esperando le va a llegar. Porque lo tremendo que dice, la certeza de lo que se espera, pero la convicción de que no, de lo que no, ¿qué? Usted está esperando algo con fe y dice, lo tengo, aquí está, ya, gracias Señor. Pero no lo está viendo. Pero espiritualmente, si desarrollamos esa fe, usted tiene que esperarlo, trabajar, orar, esperarlo y creer porque le va a llegar. ¿Cuántos lo creen? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros le ponemos atención a la Biblia, la leemos con gozo, la leemos con fe, ¿qué va a pasar? Te vas a hacer más fuerte espiritual y tu fe va a ser firme. Y si tu fe va a estar firme, vas a estar tranquilo. Dígale a tu vecino, vas a estar tranquilo. Sí, vamos a estar tranquilos y confiados porque en el nombre de Jesús lograremos ese pedido, ese sueño que tenemos pedido a Dios. ¿Cuánto lo cree? Lo lograremos. ¿Parece imposible? Sí. ¿Se ve imposible? Sí, le voy a decir sí, sí, sí. Pero usted tiene que tener claro que nosotros estamos con el ganador. ¿Ya me entiende? La fe nos tiene que enseñar que Dios es el ganador. Tú tienes que tener claro que estás con Jesús el ganador. Tú tienes que tener claro que tu Padre se llama Yahweh, Jehová de los ejércitos, y es el que nunca pierde. Y tú tienes que tener claro que tienes que confiar en Él, creerle a Él, encomendarle a Él tu necesidad. ¿A quién se la tienes que encomendar? A Dios, a nadie más. Todo se lo tienes que encomendar a Dios. Y tú tienes que confiar para lograr tu sueño, confiárselo ¿a quién? A Dios. Dígale a su vecino, fácil. Simple y fácil, ¿sí o no es así? Amén o amén. Simple y fácil, ¿sí o no los que me ven? Fácil. Sí. ¿Por qué digo que fácil? Porque tenemos que encomendárselo ¿a quién? A Dios. Ahora yo le hago una pregunta. Es como si usted se va
y se mete a la olla, 7, 8 de la noche. El que se meta a la olla a 7 de la noche está muerto, ¿sí o no? Pero usted va con una metralla que despacha 50 tiros por segundo. Y va entrando por la olla y ta, 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 ta. ¿Quién se le arriba? Entonces, ¿quién es el que anda con usted? El Dios Todopoderoso. Su nombre, yo quiero que lo grabe en su corazón, en su mente, en su frente. El nombre de nuestro Dios es tremendo. Jehová de los ejércitos. La primera vez que yo lo leí cuando conocí al Señor, yo lo subrayé. ¿Cómo se llama nuestro Dios? Lo dijeron como en ayuno, ¿no? Ustedes ya almorzaron. ¿Cómo se llama nuestro Dios? Jehová de los ejércitos. ¿Me entiende? Entonces, el problema que yo tenga se lo tengo que comentar ¿a quién? El sueño que usted tiene, ¿a quién se lo tiene que comentar? A Jehová de los ejércitos en el nombre de Jesús. ¿Me entiende? En el nombre de Jesús. Entonces, si tú le crees a Dios y tú le encomiendas todas tus cosas a Dios, si tú confías en Él, va a ser simple y fácil. Dígale a su vecino, lo vamos a lograr. Diga, es simple y fácil. ¿Me entiendes? Sí. Porque aunque tú y yo no lo veamos, Él va delante de nosotros. ¿Me entiende? Él va delante. ¿Cuál es el problema? Que somos humanos o no. Y de pronto puede saltar el temor. Pues no tenga temor. Porque nuestro Dios va delante. ¿Y cuál es el problema para nosotros? Él es el del poder. Él es el que sabe cómo va a derrotar a nuestros enemigos. Él es el que ya tiene todo planeado. Él no nos lo va a decir, pero Él ya tiene el planeado. Él ya sabe cómo va a destruir tus enemigos. Dígale a su vecino, Él sabe cómo va a destruir tus enemigos. ¿Ya me entiendes? Él ya sabe. Para Dios es simple y es fácil. Entonces la fe es eso. La fe es encomendarte tú mismo, diga yo mismo, y todas mis cosas al Dios Todopoderoso. ¿Me entiende? La fe es encomendarnos nosotros mismos a alguien que sea más sabio, más inteligente y más poderoso que tú. ¿A quién le tienes que encomendar tus cosas? A alguien que sea ¿qué? Más sabio, más inteligente y más poderoso que tú. Y ese único se llama Jesús de Nazaret. ¿Quién es el único que es más poderoso y más sabio y más inteligente que tú? Jesús de Nazaret. Confía en Él, dice la Biblia, y Él hará. Y cuando usted va a 2020, Segunda de Crónicas 20:20 dice, ustedes, dice que el ejército era 3, 4 veces más numeroso que el ejército de Israel. Y estaban asustados y temerosos y fueron donde el profeta a orar, a pedirle que orara por ellos y salieron y claro, estaban perdidos. Y Dios le dio una palabra al profeta y el profeta fue y les dijo, ustedes no tienen por qué pelear. Ustedes simplemente quédense quietos, ponga al que cante y adore y yo les voy a dar la victoria. Usted no tiene por qué pelear. Y así fue. En la madrugada ese ejército enemigo como la arena del mar, ellos salieron, hicieron un sacrificio, los salmistas empezaron a cantar y allá los enemigos empezaron a bajar y se empezaron a matar entre ellos. ¿Me entiende? Diga, yo no tengo por qué pelear. Vamos, pero dígalo con gusto, yo no tengo por qué pelear. Que Dios pelea por mí. Eso se llama confianza en Dios.
Eso se llama la fe que tiene confianza en Dios, basada en algo claro, basado en algo que es importante, que esa otra persona llamada Jesús es poderoso, honesto y confiable y pelea por ti. Amén o amén, ¿estamos de acuerdo o no? Ese otro, la otra parte en que tú confías que se llama Jesús, Él es poderoso, honesto, confiable y algo más, y fiel. Y Él no te va a fallar. Dígale a su vecino, Él no te va a fallar. ¿Quién es el poderoso, el honesto, el fiel y el que siempre gana? Jesús. ¿Usted ha visto alguna parte que Jesús pierda? No. ¿Usted ha visto en alguna parte de la Biblia o la Escritura o alguna historia que Dios haya perdido así sea una sola batalla? No. Entonces, Jesús dijo, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Entonces tiene que tener claro que cuando usted le pone pasión a la palabra, que cuando usted le pone atención a la palabra de Dios, va a descubrir algo sencillo, que la fe viene sola, diga espontáneamente. ¿Cómo viene la fe? Espontáneamente, sola. Sí. ¿Por qué? Porque tú estás leyendo la palabra, la estás leyendo con fe, creyendo, y la Biblia dice, la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces miren, secretos tan tontos, tan sencillos, pero que los olvidamos. ¿Cómo viene la fe? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. No le digo que solo predicas, es oírlo cuando usted la lee. Es que leer la Biblia es una hermosura. Yo les aconsejo que la lean. Es impresionante. Usted empieza a leer la Biblia y uno se queda, te digo, si la he leído yo tantas veces, y uno la lee y uno se asusta, tan maravillosa, tan poderosa, tan sobrenatural que es. Lea la Biblia. Si no es muy asiduo leyendo la Biblia, empiece con el libro de San Juan. Empiece por allí. Leas ese libro porque el libro de San Juan muestra a Jesús como Dios, como el Todopoderoso, como el que soluciona los problemas, como el que nos perdona. Amén. Pero para lograrlo, dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero para lograrlo necesitamos algo. ¿Y qué es lo que necesitamos? Aprender a meditar en su palabra. Diga conmigo, ¿aprender a qué? A meditar en su palabra. ¿Qué es meditar? Es que si tú vas leyendo un versículo, un capítulo, hay partes donde tienes que volverla a leer una vez. Y yo me toca volverlo a leerlo otra vez. Y de pronto volver a leerlo y otra vez. ¿Por qué? Porque ahí es que Dios te está hablando. Meditar es leer la palabra no solo con el entendimiento, sino con el corazón. Amén o amén. ¿Leerla con qué? Con el corazón. Entonces cuando tú aprendes ¿a qué? ¿Qué le dije? ¿A qué? A meditar. Cuando tú aprendes a meditar en la palabra de Dios, tu fe se va formando, se va siendo más fuerte y vas a tener una fuerza espiritual fuera de lo sobrenatural. Vas a ser un hombre y una mujer de mucha fe y te vas a mover en lo sobrenatural. ¿Me estás entendiendo o no? Miren lo sencillo, las palabras que yo les he dado es solo por leer con pasión, es solo por creerle a la palabra de Dios, es solo leyendo y meditando
que aprendemos a meditar en su palabra y es a meterla dentro de nuestro corazón. A mayor meditación, diga, a mayor meditación, más actuamos en el Espíritu. Entre más medite yo la palabra, más voy a actuar, ¿qué? En el Espíritu. Y cuando nuestro espíritu actúa en la palabra de Dios, la fe se forma de una manera espiritualmente poderosa. Entre más medito y medito en la palabra. Así que tu espíritu tiene que estar ligado, ¿qué? A la palabra. Cuando tú oras, cuando tienes un pedido a Dios, ¿de dónde va a agarrar el Espíritu Santo algo para respondernos? ¿De dónde te va a dar una respuesta a tu corazón? ¿De dónde le va a dar una palabra a tu mente para tranquilizarte? De lo que te hayas alimentado. Él te va a recordar palabras y te va a decir, aunque el enemigo se levantare, Dios lo esfumará. Algo que tú tengas dentro metido en tu corazón. Tienes que aprender, ¿qué? A meditar en la palabra. Toma más de mí. ¿Y qué más? Y dame más de ti. Toma más de mí y dame más de tu fe. Toma más de mí. Aprende esta meditación tan sencilla y dame más de tu amabilidad. Toma más de mí y dame más de tu humildad. Toma más de mí y dame más de tu santidad. Toma más de mí y dame más de tu fe. Toma más de mí y dame más de tu seguridad. Toma más de mí y guíame por tu camino. Toma más de mí y que no camine en mis caminos, sino en los tuyos. Toma más de mí y dame de tu carácter. Toma más de mí y hazme más humilde. Toma más de mí y que tenga tu fe que pueda mover montañas. Toma más de mí y dame más de ti. Eso se llama meditar. Medita la palabra, medítala en tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando pienses, cuando estés en un problema, meditar esto, toma más de mí y dame más de ti. Toma más de mí y encárgate de mis enemigos. Se llama meditar. Porque cuando no meditamos, estamos pensando, ¿cómo soluciono este chicharrón? Y pues me meto por aquí, hago por allá. Y estamos pensando en el problema. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y cuando estamos pensando en el problema, nos encontramos en la parte inferior. Diga conmigo, en la parte inferior. Cuando estamos pensando en el problema, nos encontramos en la parte baja. Cuando estamos pensando en el problema, nos encontramos vulnerables. ¿Me entiendes? Pero cuando meditamos, la meditación nos lleva a un nivel, ¿qué? Diga, superior. Cuando meditamos, la palabra de Dios nos lleva a un nivel, ¿qué? Superior. Y en el nivel superior te vas a encontrar con el Espíritu Santo. Vas a contactar al Espíritu Santo. ¿Me estás entendiendo? Pensar en el problema te va a agobiar, te va a hacer sentir derrotado y que no tienes salida. Pero cuando aprendes a meditar en las palabras, a decirle, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. A decirle, Señor, toma más de mí y dame de tu fe. Toma más de mí y dame de tu confianza. Toma más de mí y dame tus caminos. Toma más de mí y muéstrame la ruta. Toma más de mí y dame la salida. Te vas a encontrar con el Espíritu Santo. Aprende a meditar.
Diga, tengo que aprender a meditar. Vamos, dígalo con su boca, tengo que aprender a meditar. Porque cuando solo pensamos, estamos perdidos. Porque estamos pensando ¿qué? En el problema. Estamos en el sótano. Pero cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando meditamos en Él, cuando le damos nuestra confianza a Él, vamos a contactar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es poder, ¿oyó? Y el Espíritu Santo te va a dar fuerza. Y el Espíritu Santo peleará por ti. ¿Cómo funciona? No sé, pero ese es el poder de Dios. Cuando David llegó, el rey estaba lleno de miedo. Todos los soldados de primera línea estaban aterrorizados. Y todo el resto de soldados, no sé si eran 1,000, 2,000, 5,000 o 10,000 o 20,000 o 30,000, estaban con la cola entre las piernas, muertos de miedo, viendo a Goliat. Y cuando ese peladito de 16 años, que no sabía manejar la espada, vio al gigante, él tuvo miedo. Mire bien que él no tuvo miedo. Y ese niñito es el que escribió el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es el que escribió el Salmo 91, aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es él, ese niñito escribió el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él dijo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es el que pelea por nosotros. No sé si lo entiendes. Dale un aplauso al Señor, por favor. No se piensa en la palabra de Dios, sino que se medita en la palabra de Dios. Dile a tu vecino, tienes que aprender a meditar en la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es el gran secreto? Cuando meditamos en la palabra de Dios, estamos visitando a Dios. ¿Amén? ¿Me escucharon? Cuando tú vas a la palabra, ¿estás visitando a quién? Claro, porque Él vive en la palabra. Yo te hago una pregunta, ¿alguien quiere ir a visitar a Dios? Cuando esté en su casa, vaya a la palabra, ahí vas a visitar a Dios. Meditando ¿dónde? En su palabra. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es simple y sencillo. No hemos entendido, diga conmigo, no hemos entendido que tenemos un Dios invencible. ¿Ya me entiendes? No hemos entendido que tenemos un Dios invencible. David no sabía cómo iba a destruir al gigante. Y el gigante corrió y le dijo, te voy a matar. Te voy a cortar la cabeza. Y voy a dar tu cuerpo a los aves del cielo. Eso lo dijo el gigante. Y David, mire bien cómo empezó David. David le dijo, jaja, tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, bien armado. Pero yo, le dijo ese chiquitín, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Ya me entendió? Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Él me entregará me entregarás y te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo a las aves del cielo. Y así fue. ¿Me entiendes? Él le dijo lo mismo que el enemigo le había dicho. Yo quiero decirte, ¿qué te está hablando el enemigo?
¿Qué temor quiere meterte en tu cabeza, en tu corazón y en tu alma? No, yo te digo hoy, el problema que tenemos es que hemos olvidado que tenemos un Dios invencible, todopoderoso. Y lo que te diga el enemigo, tú dile la contraria, dile, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios y el Rey de los escuadrones de Israel, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi amigo. ¿Cuánto le dicen gloria a Dios por eso? Ese es el problema que tenemos. Y el enemigo viene y nos habla cualquier cosa y la gente se asusta. No, no tenemos por qué asustarnos. Nuestro Dios no nos dejará, no nos fallará. Ganaremos. Dile a tu vecino, ganaremos. Dile a tu vecino, lo lograremos. Sí. ¿Y por qué, pastor, lo vamos a lograr? Sencillo. Porque tenemos un Dios fiel, un Dios confiable, un Dios todopoderoso, un Dios que te ama y te cuida como a la niña de sus ojos y no te dejará quedar avergonzado. Tú tienes que entender que Dios es confiable. Dile a tu vecino, Dios es confiable. Tú tienes que entender que tienes que creerle a ese Dios. No son solo palabras aquí, es realidad, es vida, es poder. ¿Cómo Dios nos saca adelante? No sé, pero nos saca. ¿Me entiendes? Yo no sé cómo, pero nos saca. Créale a Dios, dile a tu vecino, créale a Dios. Dile, confía en Dios. Dile a tu vecino, tienes que entender que Dios es confiable. Dígale. Vamos, dígaselo. Tienes que entender que Jesús es confiable. Amén o no amén. Y algo que quiero que le añadas, tienes que aprender a orar más. Diga, tengo que orar más. Yo sé que no tenemos ese nivel. Yo estoy tratando de lograrlo. Yo les voy a dar un consejo, trate de lograrlo. Es fácil. Pues Steve Jobs nos enseñó eso. Así esté en su trabajo, así esté en la calle caminando, cuando se acuerde, dile, Señor, lo que les decía la semana pasada, gracias a Jesús, estoy caminando, estoy sano. Gracias a Jesús, tengo una familia. Gracias a Jesús, te amo tanto. O si no, si vas caminando, cántale en tu mente. Y allá, usted habla con la gente, va, mira al semáforo, lo que sea, pero por dentro, el Señor es mi pastor, nada me falta, y va cantándole. ¿Me entiende? Aprendamos a orar. Yo no entendía esa palabra que Pablo dijo, o Jesús dijo, orad sin cesar. Orar sin cesar es orar ¿cuánto tiempo? 24 horas. Aprendamos a orar. Y yo se las ponía fácil la semana pasada. Simplemente diga gracias. Yo le digo, me voy a bajar de aquí de la tarima. Diga, bájese, pastor, dígame. Listo. Ahora, si le digo a Isabelita que venga y se baje, yo le hago una pregunta. ¿Cómo se sube y cómo se baja Isabelita? ¿Puede bajarse sola como yo me bajé? No, no puede. Para bajarse tiene que venir alguien y darle la mano. Te doy ese ejemplo para que entiendas. Tiene que darle gracias a Dios porque por lo menos puedes caminar sin problemas. Tienes que darle gracias a Dios porque tienen la mano completa. Hay otros que les faltan dedos o tienen la mano torcida o mocha. Tienes que darle gracias a Dios porque puedes comer. ¿Sabes que hay millonarios que no pueden comer? Ardila Lule tuvo que dejar su casa en Medellín para venirse a vivir aquí a Cali por el tema del clima, porque en Medellín no podía respirar, vivir ni comer.
y vino aquí a comprar un mundo de tierra, a hacer una casa súper espectacular, pero no podía comer. Entonces cuando usted coma, ¿qué tiene que decirle al Señor? Gracias Jesús, puedo comer. Gracias Jesús, me puedo bajar. Gracias Jesús, puedo levantar. Gracias Jesús, tengo una casa. Gracias Jesús, tengo unos hijos. Gracias Jesús, tengo una familia. Gracias Jesús, tengo un futuro. Gracias Jesús, tú no me dejarás solo. Dígale así. Gracias Jesús, tengo que confiar más en ti. Gracias Jesús, tú pelearás por mí. Gracias Jesús, no tengo temor. Gracias Jesús, porque tengo un Dios poderoso, invencible, que todo lo puede, que nunca pierde y que pelea por mí. Dígale a su vecino, Dios te la pone fácil. ¿Y por qué? Déjeme decirle algo, ¿por qué Dios nos la pone fácil? Porque esa es la naturaleza de Dios. Pastor, ¿cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es cuidarte. La naturaleza de Dios es sanarte. La naturaleza de Dios es levantarte. La naturaleza de Dios es bendecirte. ¿Amén o amén? ¿Me están entendiendo o no? La naturaleza de Dios es esa. Es bendecirte. La naturaleza de Dios es abrirte puertas. La naturaleza de Dios es ayudarte. La naturaleza de Dios es guiarte. La naturaleza de Dios es levantarte. La naturaleza de Dios es pelear por ti. No sé si me estás entendiendo. No hemos entendido el Dios que tenemos. No lo hemos entendido. Dios no te quiere enferma, Dios quiere sanarte. Dios no te quiere pobre, Dios quiere prosperarte. Dios no quiere tus hijos perdidos, Dios quiere bendecir tus hijos. Diga conmigo, esa es la naturaleza de Dios. Pero ¿cuándo va a pasar eso en nuestra vida? Cuando tú aprendes a confiar en Él. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Cuando aprendemos a confiar en Él. Usted tiene que irse hoy de este lugar entendiendo algo. Que la Biblia está llena de de promesas para cada problema. En la Biblia hay promesas ¿para qué? Para cada problema. Y Dios siempre va a obrar a tu favor. Siempre. Dile a tu vecino, Dios siempre va a obrar a tu favor. Yo quiero pedirte un favor. Empieza a examinar tu vida. ¿Sí? Empieza a examinar tu vida. Pregúntate cuánta fe tienes. Y cuando tengas duda, dile verdad. Tengo un Dios invencible. Cuando empieces a tener temor, diga, verdad, tengo un Dios que pelea por mí. Cuando empieces a tener miedo, diga, verdad, que Dios va delante de mí. Verdad que si yo confío en Él y yo le soy fiel y yo le creo a Él, Él me abrirá las puertas. Él pelará por mí. Diga, yo he tenido un plan para mi futuro, pero no, el plan que Dios tiene para mi futuro es mejor. Dígalo, el plan que Dios tiene para mi futuro es mejor. ¿Me entiende? Es mejor. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Y esas palabras, cuando las lees en la Biblia, trae como fruto algo que se llama la fe. Y la fe trae el resultado que aprendes a confiar en Dios. Y para terminar le digo, la fe, escúcheme bien, la fe se origina en Dios. ¿Me escuchaste o no? La fe
se origina en Dios, en nadie más, en nadie más. Y Jesús fue claro. Él dijo, si tuvieras fe como ese granito de mostaza. A propósito, cuando quieran, alguien que quiera sembrar un grano de mostaza, me dice, yo le regalo una semillita de esa. Quiero un día esto sembrar a ver hasta dónde crece. Y dice que uno la puede sembrar alguien que tenga un patio y dice que crece como un árbol gigante. Entonces Jesús dijo, si usted tiene fe, como un granito de mostaza, mire que Dios no nos pide mucho. Diga, yo necesito esa fe. Colóquese de pie. Aleluya. Diga, yo necesito esa fe. Padre, en el nombre de Jesús, sí necesitamos entender que tu palabra es espíritu y es vida. Sí necesitamos entender, Señor, que tú eres confiable. Sí necesitamos comprender que tú eres el Todopoderoso. Sí necesitamos entender que tú eres invencible. Sí necesitamos entender que tú peleas por nosotros. Y te damos gracias en este día, Señor. Ahí donde estás, coloca delante de Dios todas tus necesidades. Coloca delante de Dios todos tus planes o tus metas o sueños. Y dile, Señor, yo te los entrego. Tú tienes el control y el poder para darme el resultado que necesito. Dile, Señor, lo veo imposible, pero tu palabra dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Absolutamente nada imposible para Dios. Créale a Dios. Confíe en Él. Y Él hará. Dígale, Jesús, yo confío en ti. Dile, Jesús, encárgate de mis enemigos. Dile, Jesús, destruye los planes de Satanás. Dile, Señor, confunde los planes de Satanás. Desbarátalos. Dile, Jesús, que todos mis enemigos estén huyendo, confundidos, dándose contra las paredes y huyendo lejos de mí, Señor. Dile, Señor Jesús, dile gracias. Vamos, dile eso. Dile gracias porque ya solucionaste mi problema. Dile gracias porque ya has hecho realidad mi sueño. Vamos, díselo. Dile gracias porque sé que en tus manos está la solución. Dile gracias porque no había meditado en tu palabra. Hoy he aprendido que meditando en tu palabra sé que tú tienes la salida. Que cuando yo pienso en el problema me viene la tristeza, el desencanto, la amargura. No voy a pensar en el problema, sino que voy a meditar en tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es poder, tu palabra es fuego que consume las obras de Satanás. Señor, hoy oramos para que sea tu Espíritu Santo consumiendo toda obra de las tinieblas. Todo plan de Satanás contra mi vida se destruye. Todo plan de Satanás contra nosotros se destruye en el nombre de Jesús. Todo plan contra tu vida, tu negocio, tu empresa, tu familia, cae en el nombre de Jesús. Cae en el nombre de Jesús. Todo plan contra cualquiera de nosotros cae en el nombre de Jesús, y por el poder y el fuego del Espíritu Santo y por el poder de la sangre de Cristo. Escrito está, más que vencedores en Cristo Jesús. Escrito está, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escrito está, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Y escrito está que solo tú eres Dios, solo tú eres Rey y solo tú eres Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por todo lo que nos has hablado. Gracias por aumentarnos la fe y gracias por bendecirnos. A todos los que nos están viendo, que Dios los bendiga. Gracias por conectarse, que Dios los guarde, que Dios haga realidad sus sueños, que las bendiciones del Todopoderoso los persigan y lo alcancen. Que nos vemos la próxima semana por este canal. En el nombre de Jesús, amén y amén.